Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un capítulo más de Conversando con Amigos. El día de hoy tenemos una invitada, una amiga de hace ya bastante tiempo, nos acompaña, Andrea Umaña. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Muy feliz de estar por aquí finalmente después de tanto que costó, ¿verdad? Sí, lo hemos intentado ya, por diferentes circunstancias no lo podíamos hacer, pero hoy lo logramos, hoy lo logramos. Bueno, pues ya sabes, es hablar de un poquito de música, hablar un poquito de todo. Pero antes de eso, nos gustaría saber, pues seguramente más personas se lo pueden preguntar, ¿quién es Andrea? ¿Qué hace Andrea? ¿De dónde es Andrea? Y pues naturalmente, ¿qué instrumento estás tocando? Bueno, toda la vida yo he crecido y viví en Alajuela, hasta hace poquito que me pasé para Heredia, pero toda la vida estuve por acá. Mis dos padres son músicos, entonces también desde pequeñita, me vi en ese mundo, ¿verdad? De la música. Y a los 6 años empecé a estudiar violonchelo en la Sinfónica, entré. Llevo ya 25 años de estar tocando cello. Y siempre rodeada de mucha música, mi hermano, mis tías, ¿verdad? Como siempre estuve también en ese ámbito, entonces, y pues todos mis amigos, casi que todos somos parte del ámbito musical. Sí, y siempre ha sido el instrumento, el cello, ¿nunca has explorado en otro? Sí, sí, solo el cello. Desde que empecé, bueno, mi mamá siempre me cuenta que yo quería empezar con violín, ¿verdad? Ajá. Y que ella sufría, dice, se ríe, pero no, que yo quería violín porque mi tía tocaba violín. Entonces, claro, yo Ok. la veía y era como mi ejemplo a seguir, ¿verdad? Mm. Después yo fui a un concierto, creo que fue a un concierto de la Nacional. Y la anécdota es que después yo de ese concierto yo salí y yo le dije a mi mamá como, no, yo quiero tocar cello, ¿verdad? Entonces empecé a los 6 años con mi profesora, que ha sido mi profesora de siempre, Sonia Mm. Bart en la Sinfónica. Y después entré al Castella. También estuve en el Castella desde segundo grado, en realidad, no desde primero. Y ahí me gradué. En el Castella hice intento de tocar guitarra Ajá. una vez, pero qué va, no lo logré. Siempre manteniéndome en el cello, ¿verdad? Después lo que hice fue bailar, eso sí, bailé igual como desde los 6 años hasta noveno en el Castella, que en noveno es como cuando uno tiene que decidir ya, ¿Qué vas a hacer? ajá, que me quiero graduar. Entonces bailé hasta noveno y ya cuarto y quinto fue música, me gradué y seguí en la sinfónica. Wow. Pero entonces ha sido chelo, 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 chelo chelo, chelo. siempre, sí. Y cuando dices de la guitarra, ¿qué es? Por qué no, o sea, no pudiste o no, o por qué te costaba o por qué no te diste Sí, o cuenta sea, que... como que se me hacía más complicado, ¿verdad? No sé, no entendía y no me gustó, no sé. Yo dije, no, mejor no, voy a seguir en lo Mejor. mío, mejor, sí. Fíjate que ahora estás mencionando el Castella, ¿no? ¿Cómo es que ha tenido tantos músicos pasados por ahí, ¿no? Yo Ujú, creo que es una institución eh, que ha formado a un montón de ujú, artistas que hoy conocemos, que ya están haciendo muchas cosas o que están tocando en la sinfónica o que están tocando ujú, o están sobresaliendo, como que ujú. siempre ha sido cuna de eso, ¿no? ¿Y qué tal es el ambiente en el Castella? ¿Qué nos dices del Castella para los que Es, no conocemos el Castella? ajá, bueno, es otra cosa, ¿verdad? Cualquier otra escuela, digamos. El ambiente es increíble. eh, Hay gente que dice que es demasiado liberal, ¿verdad? Que es ¿Y si es demasiado demasiado libre. liberal? Sí, o sea, sí, es muy libre. Sí, la verdad es que sí, ¿para qué va a decir que no, verdad? Es muy libre. No, la gente no sé, la gente de afuera como que no lo puede comprender. Además, por ejemplo, llegan y dicen, uy, ¿qué es esto? Porque la infraestructura, ¿verdad? Siempre ha estado hecha leña en realidad. Este, pero para uno que creció ahí, es un ambiente demasiado bonito. Uno experimenta muchas cosas, ¿verdad? Porque además porque tiene esa posibilidad de justamente experimentar con artes plásticas, con el teatro, ay no, mejor no, en esto no, entonces voy a intentar bailar. Entonces uno hace de todo, además de que en primaria uno recibe clases de todo, ¿verdad? Entonces,
como que le abren a uno esa parte como artística, creativa, ¿verdad? Y lo hacen a uno como explorar mucho en ese sentido. Entonces, de ahí ya después cada quien decide, ¿verdad? Qué es lo Ujú. suyo, en qué se siente bien, en qué tiene más talento. Este, y es muy bonito por eso, o sea, artísticamente la formación es muy buena, así como usted estaba diciendo. Han salido músicos increíbles, bailarinas increíbles, artistas, ¿verdad? Del Castella, de gran renombre hoy en Ujú. día y que han logrado hacer muchísimo, ¿verdad? Sí, eso me llama la atención porque casi siempre que hablas con alguien que ha tenido o tiene que ver con la música, de repente no es extraño que te diga, es que yo estudié en el En el Castell Castella. o ha tenido alguna Ujú. relación con ellos. Y bueno, eso hasta qué edad tenías cuando saliste, bueno, más o menos cuando salen a los A los 17 se 17 gradúa años. uno, sí. Y siempre después de ese proceso seguiste En la en la Sinfónica, sí, Sinfónica. ya, bueno, en la Sinfónica, ¿verdad? Ahí uno va cambiando de nivel, ya pasando a universitario. Después lo que pasó fue que yo me Ujú, salí y estuve muchos años, estaba muy cerca ya de graduarme, pero por un montón de circunstancias terminé saliéndome, pero aún así no dejé, digamos, el cello de lado. Siempre, de hecho, eso ujú, fue lo que me mantuvo, este, ahí, o sea, me puse a estudiar otras cosas, pero siempre tocando o dando ujú. clases, ¿verdad? O yendo a clases privadas, o sea, nunca quedó aparte. Cuando yo te conocí más o menos estabas en la Sinfónica, ¿verdad? Ujú, ¿Cómo es la vida de un músico en ese sentido? Porque mira que aquí ha pasado mucha gente, pero la mayoría nos cuenta es estar en una banda, ujú, es llegar a un ensayo, tocan ujú, rock, ujú, tocan ujú. o otro estilo de música. Pero ¿cómo es el funcionamiento en una orquesta, ¿no? ¿Cómo lo estudian? ¿Cuántos ensayos hacen? Ujú. Toda esa parte que estoy seguro que mucha gente se la debe de preguntar o tan solo llegan y leen a primera vista. O sea, que Ajá. para mucha gente que tal vez tenga una idea, pues a lo mejor es Como en el clara, sentido solo de orquesta o como de la vida, digamos, en pues general de todo. ¿Cómo, ujú. cómo? Es bastante intenso, en realidad, ¿verdad? Para poder rendir y cumplir con lo que hay que cumplir. A mí me pasaba que, por ejemplo, desde que estaba en el Castella es de ir todo el día, ¿verdad? El Castella, el horario es en la mañana, digamos, las materias matemática, español, todo eso, y en la tarde ya es como la parte artística. Entonces uno va al Castella de 7 de la mañana a 4 de la tarde, Ujú. ¿verdad? Que no es como lo habitual en los horarios de los Sí. chiquillos. Entonces era todavía más fuerte porque entonces salía a las 4 de la tarde del Castella y me tenía que ir para la Sinfónica Moravia, ¿verdad? Porque tenía clases. Bueno, en la Sinfónica uno tiene que llevar solfeo, ¿verdad? El instrumento, ensamble, ¿verdad? Orquesta, o banda o camerata en algún momento. Entonces era súper cansado en ese sentido. Y de hecho yo siempre molesto porque, por ejemplo, yo no tenía amigos en donde yo vivía y porque yo llegaba a mi casa a las 9 de la noche, ¿verdad? O sea, te ibas tempranísimo y Ujú, regresabas tardísimo. exacto. Entonces, en ese sentido fue como un poco complicado. Ya después uno viene universitario, entonces ya hay que llevar, ¿verdad? Armonía, contrapunto, todas esas cuestiones que se hace ya más pesado y porque ya después carrera universitaria. Entonces uno sí tiene que, ¿verdad? Que buscar la manera de ser muy acomodado, responsable. Sí, depende del nivel en el que uno esté y bueno, del instrumento, ¿verdad? Vas a banda o a orquesta. Ujú. Generalmente los ensayos de orquesta son 1 o 2 veces a la semana. Se hacen audiciones al principio de año, ¿verdad? Para acomodar las filas, donde uno... Explícanos un poquito de las filas para... O sea, Las filas, yo sí, entiendo, ajá, las secciones, por ejemplo, violines, segundos, violas, chelos, ¿verdad? Ujú, Em, por ejemplo, en chelos éramos 10, 11, 12 a veces, ¿verdad? Entonces la idea de la audición es que, bueno, siempre en cada sección hay un principal, ujú, ¿verdad? Que es la persona que guía al resto de la sección, que
que da las indicaciones, que pone arcos para que todos vayamos Iguales. iguales, ¿verdad? Entonces, para eso se hace una audición. En una audición siempre se hacían con cortina, ¿verdad? Cerradas, no se veía quién era. Nos daban un número y hasta el final el jurado ya decía, ok, ya bien quién le tocó cada número, ponen el orden. Entonces uno lo que tenía que ir a hacer era ir a tocar los extractos de orquesta que ellos pedían, ¿verdad? Y Entonces, elegían al... sí, entonces según a como la gente tocara, entonces no solo elegían al principal, sino que elegían al asistente, luego cada uno, o sea, cada orden, Ujú, ujú, ujú. así hasta el final. Entonces esa va a ser el acomodo de la fila, Ok. ¿verdad? Entonces, bueno, esos eran las audiciones que se hacen siempre. Yo, bueno, ahorita ya no estoy, pero siempre al principio de año o a final de año para el siguiente año, ¿verdad? Ujú. Eso con la orquesta, igual con los vientos, solo que en los vientos, no son tantas personas en una sección, ¿verdad? Son flautas traversas, son 2 o 3 Perdón, y trompetas. mucha gente busca, digamos, el espacio. O sea, ¿son muchos competidores por eso? ¿O es ya un número cerrado que ya determinaron antes? O sea, solamente pueden ir a concursar, digamos, 8 en, No, digamos, en piano. no, no, ¿O es no. abierto Sí, es abierto. Lo que pasa es que, por ejemplo, está la orquesta intermedia y la orquesta sinfónica juvenil, Ujú, ¿verdad? Entonces, sí, si van a audicionar los de la juvenil, pues son los estudiantes que están en el nivel para audicionar para ujú. eso, ¿verdad? Pero, Entonces, digamos, mi pregunta era más bien que si yo, digamos, que yo tocara cello, ¿no? Que no como estoy gente de ahí, afuera. ajá, no Ah, puede hacer eso, sí puede hacerlo. sí, yo creo que sí, porque de hecho casi siempre hay gente invitada, Ok, que igual hacen la audición, ¿verdad? Para acomodarse, que no son estudiantes activos de la institución, entonces son invitados y van y tocan ya, en orquesta, justamente para darles la oportunidad a otras personas de tocar en una orquesta, claro. ¿verdad? Y lo que decías de los vientos, es que te corté esa, pero digamos son menos, entonces, Es que son menos, sí, por ejemplo, una sección de violines son 15, 16 sí, violines, 10 chelos, ¿verdad? En vientos no, en vientos solo son, digamos, 3 trompetas, ¿verdad? Trompeta uno, 2 y 3. Entonces, ya ahí sí ya es como la opción de que puedo quedar fuera totalmente, sí. ¿verdad? En una sección de chelos puedo quedar atrás, pero igual estoy. Ya en los vientos sí es como un poco más complicado por eso, porque es más limitada la cantidad, entonces ahí sí hay opción ya como mucho de no quede fuera, ¿no? Y digamos, la preparación para estar siempre ahí, o sea, tu plan de estudios, eso es duro, o digamos que tú te la puedes llevar relax, llevando todas tus otras actividades y haciendo, vamos, solamente lo necesario para ponerte a estudiar, o si te demanda mucho tiempo de estudio. O sea, sí demanda muchísimo, ¿verdad? También, obviamente, depende de lo que la persona quiera, pero si uno está en la sinfónica y uno quiere cumplir, o sea, ir bien, Ujú, sí, o sea, sí requiere muchísimo estudio, muchísima disciplina, ¿verdad? Ir cumpliendo con, digamos, con el programa cada semana de lo que su profesor le deja de tarea, ujú, porque, sí, porque me ha pasado a mí, ¿verdad? Que uno se pone vaguito, ¿verdad? ujú. Y entonces se le va acumulando y va, y luego al final ya viene el examen y uno tiene que montar, ¿verdad? Y mentira que uno puede al final ponerse a montar un concierto, una sonata y 3 movimientos de Bach para dentro de Sí, 15 días, ¿verdad? Entonces sí hay que saber distribuir hay que ser muy eso, constante, sí. ajá, y además de como todo músico, ¿verdad? Aprender a estudiar, saber en qué me tengo que enfocar más, ¿verdad? Para avanzar, para mejorar, para tocar bien, no solo para llegar y tocar. Ujú. Como, ay, aquí está, y toqué más o menos y pasé con 7, ¿verdad? Pero, para tocar bien. Sí, fíjate que te pregunto todo eso naturalmente porque es más, es común, perdón, ver, como te decía hace un rato, que de repente alguien esté platicando, o incluso aquí la mayoría de invitados, eh, han sido de música, vamos, contemporánea, o Ujú, que de repente se habla más de los chivos y de que ajá, vamos a tocar acá y que vamos a tocar allá. Pero en el caso de estar vamos, en una sinfónica, en algo más de esa, em, como de esa forma,
¿Cómo es el movimiento? ¿Cuántas veces tocan? ¿Cuántas veces tienen que preparar para preparar un repertorio así bien? ¿Qué necesita pasar para que puedan presentarse? ¿O cómo funciona esa parte De de orquesta. orquesta? Eh, bueno, en el caso, por ejemplo, de la Sinfónica Nacional, ¿verdad? Yo no toco ahí, pero ellos ensayan todos los días. Es una orquesta profesional, ¿verdad? Entonces ensayan todos los días. Tienen conciertos prácticamente que todos los fines de semana de temporada, tienen su temporada, ¿verdad? Ujú. Programada de todo el año. Y aparte de eso, ellos hacen también conciertos didácticos y van a colegios y escuelas y así a tocar. Pero es ensayos todos los días, ¿verdad? Los músicos tienen que estudiar sus partes individualmente, pasajes que a veces son súper difíciles, ¿verdad? Ujú. El trabajo del director es súper importante, incluso hacer seccionales, ¿verdad? Dividir la orquesta y trabajar, vamos a trabajar solo cuerdas o vamos a trabajar solo vientos como para depurar y luego unir. Mm. Este, Eso es más o menos lo que se hace en general y ellos sí tocan casi que todos los fines de semana, ¿verdad? Viernes y domingo. Ok. Este, en el sentido ya de las orquestas, por ejemplo, del instituto, Ujú. igual ensayan una o dos veces por semana y obviamente si no tocan a cada rato, ¿verdad? Generalmente está el concierto de final de semestre, sí salen otros varios conciertos por ahí o giras. Ujú. Este, pero es como el mismo trabajo, también seccionales, traer, ¿verdad? El estudio individual siempre va a ser súper Claro. importante para que además más en una sección grande, que todos tienen que ir igual, ¿verdad? No, y los arcos, Ajá, todo eso. O ujú. sea, sí tiene que haber una preparación. No es que llegan y pues ya salió, A ¿no? batear, sí, ¿no? Sí, sí, es complicado. Pero bueno, te preguntaba todo esto porque justamente no es eh, tan común, pero pues también eso es bueno saberlo. Bueno, ya pasamos de esa parte un poquito, ¿verdad? Eso, y ahora, este, ¿qué te ha tocado hacer ya como artista? Porque al final de cuentas, yo creo que tantos años de estudio, tantos años de práctica y todo, pues ya te vuelves un artista. Y ya personalmente, ¿qué es lo que te gusta a ti? O sea, ¿qué te gusta tocar el cello, pero qué te gusta tocar, o qué te gustaría experimentar con el instrumento como tal? ¿O siempre ha sido meramente clásico y de esta línea? Ujú. No, más bien, me salí un poco por un tiempo de lo clásico. A raíz de que me salí de la sinfónica, ¿verdad? Este, Dejé como esa parte un poquito de lado y me tocó entonces, bueno, y tengo que trabajar, entonces muchos chivos, ¿verdad? Como lo que usted Ujú. decía antes. Este, de hecho, toqué 14 años con la Filarmónica, Ok. hasta el año pasado creo que fue. Entonces fue pura música popular siempre, ¿verdad? Ujú. Y aparte de la Filarmónica, tocando chivos, eventos, ¿verdad? Bodas, estas cuestiones que, que siempre fueron como ya más tirando también como a más como popular. Ujú. Estuve tocando también un tiempo con un grupo de un amigo, Brucho, que es increíble, que se había hecho un grupo como fusión ahí experimental, Ajá, ajá. Babel se llamaba. Ok. Y era muy chiva, el ensamble era, bueno, Brucho cantaba, era música original de él, entonces él cantaba, tocaba guitarra, tocábamos con un amigo mío, Memo, contrabajo, flauta traversa, yo Ok. tocaba cello, tocaba Rafa Vargas percusión. Sí, creo que eso era como siempre el ensamble y era muy chiva, la pasábamos muy bien, tocábamos en Jazz Café, Mundo Loco, así, ¿verdad? En Ya el otra cosa sótano, otra completamente cosa, sí. de lo que estabas haciendo, ¿no? Ajá, en el sótano o ahí hicimos una gira un día al Coco, tocamos, era muy bonito, sí, totalmente otra cosa. Entonces, de hecho, ahí, este, me veía muy expuesta. A nosotros, ¿verdad? Como músicos clásicos, generalmente como que nos meten como en un cuadrado, Ujú. ¿verdad? Es como, esto es lo que hacemos, aquí está la partitura, así es como hay que tocarlo, tiene que sonar así, 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 No puedes ¿verdad? improvisar. Ajá. Entonces yo súper acostumbrada a eso, llegué y me dice Brucho un día, voy, dale, Andrea, improvisa. Y yo, ¿qué?
Y yo no, jamás. Al día de hoy, o sea, me he soltado un poquito, pero al día de hoy es una de las cosas que me parecen súper chivas que yo no he podido lograr, ¿verdad? O sea, lo que he podido medio soltarme es como, ok, vamos a tocar esto, está en tal tonalidad, usted puede ir haciendo algo. Y yo dice, ok, entonces yo me guindo y voy haciendo cosas. Pero ya como tal, improvisar, Sí, como va el solo de... ajá. Y eso, Brucho, en ese grupo, me lo pidió varias veces. Él es increíble, entonces como que me ayudaba y todo, pero da miedo, da mucho miedo. Y yo Es con que te las... sales de Sí, totalmente, ¿no? exacto. De lo que estabas. Y entonces todo el mundo era como, pero tienen que hacerlo, solo así, ¿verdad? Como todo, solo así, es lanzándose al agua y practicar. Pero sí, eso todavía está ahí como... Sí, eso es increíble porque yo creo que a todos los que hemos pasado por la música clásica nos ha tocado ese punto Ujú, cuando salimos, ¿verdad? Cuando ya estamos ujú, haciendo otra cosa, porque hay que hacerlo. A mí fue al revés. Primero empecé con lo pump, popular, sí, digamos. y después con lo clásico. Y pasaba justamente eso. Después, cuando volví a regresar a lo popular, era difícil. Era Como que había difícil. perdido práctica, quizás, ¿o qué? Es que, ¿sabes qué? Yo pienso que se cuestionaba más lo que estabas haciendo. Ajá. Ya dejabas de la creatividad, tal vez te limitabas porque decías, Ujú, si hago tal cosa, o sea, ya pensabas en la teoría. ajá. Sí, sí, Entonces ya sí. dices, no puedo hacer esto, pero ¿cómo lo justifico? O sea, son fracciones de Ajá. segundo que tú lo estás pensando para tratar de hacerlo bien Ujú. técnicamente. Pero tú sabes que es más, o sea, improvisar, vamos, Sí, sí, tiene como que lo ser dice la natural y palabra, sí. lo tienes que dominar. Ujú. Pero eso pasa con muchos. Y sigues tocando algo así o nada más ese proyecto has desarrollado que ya no ha tenido que ver tanto con lo clásico? No, ahorita no estoy Ujú, tocando. Bueno, ya con ellos había dejado de tocar hace un montón. ujú. Este, mm, lo de la filarmónica también finalizó y entonces además se vino la pandemia. A Ahora, todos, ¿verdad? sí, y todos, digamos, los chivos aparte, digamos, como de Ujú. eventos, de bodas, de lo que fuera, O sea, de paró nada. completamente. Hasta ahora, hace poco es que he vuelto, digamos, a tocar Ujú. ciertos chivos, pero sí nada como más popular, sino, ¿verdad? Los chivos Sí, sí, de sí. eventos de eso. Lo que tengo ahorita es con mi papá un ensamble que se llama Forte y Piano. Ok. Él toca flauta traversa. Entonces, lo que hacemos es igual, bueno, para bodas, eventos, lo que sea. Entonces, lo que hacemos es tocar música popular, digamos, boleros o canciones, Ujú. lo que sea, pero instrumental con pistas. Ah, ok. Entonces, eso es como lo que tenemos activo ahorita. Ok. Sí, es que fíjate que me llama la atención porque, vamos, desde los 6 años, hasta cuánto, has estado estudiando y te has Ujú. preparado en el instrumento. O sea, no es poquito tiempo, es Sí, mucho, sí, es mucho mucho tiempo. tiempo. ¿Y cómo es que esa transición de ser algo clásico, donde, como tú dices, te meten en un cuadrado y eso, o sea, naturalmente que si te ponemos una partitura lo vas a hacer muy bien, pero ¿cómo salirte un poquito de que al final es lo mismo, ¿no? Porque el hecho de improvisar a lo mejor era lo mismo, pero como pensamos en toda esa serie de cosas, no tenemos esa libertad. Y a veces la gente, he escuchado muchas veces que esto lo comentan, dicen, bueno, pero no se supone que a veces los músicos clásicos son los que tienen Con lo mejor que más deberían, técnica, ajá. los que deberían es como difícil a veces tratar de transmitir eso a las personas, porque no es fácil tampoco hacer lo otro. O Ujú, sea, tocar música clásica no es nada sencillo. Al contrario, es muy ujú, difícil. ujú. Y por eso yo creo que tienen un mérito súper grande todos los que lo hacen. Entonces, por esa parte, súper bien. Y viendo otra vez hacia la parte como más popular y eso, yo pienso que tiene mucho que ver también, no sé si te ha pasado a ti, el hecho de dar clases. Cuando empiezas a dar clases, como que también empiezan a cambiar muchas cosas. Como que lo que tú recibes o lo que tú estás tocando es de una manera, pero cuando ya tienes que enseñarlo, ya tienes que a veces lidiar con algún alumno que le Ujú. está costando, tú dices, wow, a veces Sí. no lo había pensado de esa manera, pero es otro tipo de crecimiento. Yo sé que tú das clases, Ujú. pero ¿cómo te ha ido también en esa parte? Sí, de hecho, dar clases ha sido una de las experiencias como más enriquecedoras Ujú. en ese sentido de lo que usted está diciendo, porque uno llega a conocerse mucho uno, ¿verdad? De saber, ok,
esto me ayuda técnicamente, esto no, podría mejorar esto así, así, o puedo hacer esto, ¿verdad? Pero a la hora de uno dar clases, uno aprende Claro, demasiado claro. y aprende muchísimo como, ¿verdad? No, como todos los chiquillos no son iguales, no entienden, ok, esto siempre me sirvió, pero con él no. Entonces tengo que buscar como otra forma de explicárselo, o, ¿verdad? O de que él lo sienta. Entonces es muy interesante por eso, porque termino yo aprendiendo Claro. demasiado, ¿verdad? Los chiquillos a uno le enseñan ¿Y cómo demasiado. hago esto? Y tú, Ajá. Sí, y sí, entonces o hacen esas preguntas y preguntas que seguro uno ni siquiera se había hecho antes, sino que nada más lo hace. claro. Entonces uno tiene que parar y decir, ok, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo le explico a él qué es lo que tiene que hacer físicamente para que suene esto, ¿verdad? Ujú. Entonces sí, en ese sentido dar clases ha sido una experiencia ¿Te han increíble. desesperado a alguien? Ah, no, por supuesto. ¿Qué haces? No, y a mí me cuesta mucho porque mira, si yo pierdo la paciencia muy fácil, Sí. ¿sí? Entonces, de ahí no, o sea, a veces sí, sí hay que jalarles el mecate y pegarles la regañada, ¿verdad? Porque también creen que van a ir a estudiar un instrumento y que van a tocar solo mágicamente, ¿verdad? O sea, me ha pasado que ha pasado un año completo y no hemos avanzado de nada. Entonces, ahí sí hay que agarrar, sentarse con los papás y decirles, ven, es que hay que estudiar. O sea, esto de tocar un instrumento requiere de que usted se siente a estudiar todos los días un rato, Sí. ¿verdad? Como ellos son niños, un ratito, o sea, pero todos los días, ¿verdad? Porque entonces siempre les hago la analogía de un deportista, Ujú. ¿verdad? O sea, les hago la analogía a los chiquillos de, ¿ustedes por qué creen que los basquetbolistas van y tiran la pelota en la canasta y siempre la meten? Y ellos, porque seguro practican mucho. Y yo, exactamente, porque pasan horas y horas entrenando. Es lo mismo, solo que con un instrumento. Claro. Es lo mismo. Y además de que se aprende, ¿verdad? Por medio de la repetición, la memoria muscular y todo esto, hasta que ya, yo les digo, hasta que ya sus manos ya prácticamente ustedes no tienen que pensar que tengo que poner el dedo aquí, nada más Ya lo lo pone. ponen. Ujú. Entonces sí, a veces hay que estarles recordando, o sea, tienen momentos que van así para arriba y tienen momentos en que van para atrás y es, ok, hay que estudiar, se acuerda que la. Y fíjate que también, bueno, yo lo he notado en ya varios años también dando clases, que tal vez uno cuando estaba estudiando lo veías porque querías dedicarte formalmente a esto, Ujú, o sea, es tu vida, tu profesión. Pero cuando alguien va y solamente va vamos, porque quiere tener una formación más integral, así ujú, como practica un deporte, pues lo meten también a aprender un ujú, instrumento. Siento que por verlo de esa manera, tal vez los alumnos dicen, bueno, no necesito practicar, es como el fútbol, solamente cuando voy a jugar fútbol, ujú, pues me voy a poner los ujú, zapatos y voy a jugar y después ya mi vida está en otra cosa. Siento que a veces eso pasa, como que a esos tipos de alumnos como que, ujú, pues nosotros no queremos hacer a veces pues músicos súper profesionales, pero sí queremos que aprendan, ujú, sí queremos que tengan las bases, sí queremos que dominen el instrumento. Lo que no comprenden es justamente eso, ujú, que no es como ir a jugar fútbol, no ujú, es como ir a natación, que solamente es ese momento en lo que lo pueden practicar, ujú. sino que esto sí requiere una Exacto. constancia mayor. Siento que eso al menos yo me he dado cuenta de eso, entonces a veces uno trata de hacer estrategias, seguramente te ha pasado que por lo menos ve el videíto, mándame eso, Ajá, o sí, sí, hagamos sí. esto para que te acuerdes, Ajá. pero es claro que se El vuelve... problema también, lo que me ha pasado, el problema con eso, es que entonces llega un punto en el que se frustran Ujú. porque no pueden tocar las cosas. Que no avanzan, no Ajá. practican. Pero entonces, exacto, es ahí donde uno les dice, es que es un círculo, ¿verdad? Ujú. Obviamente ellos quieren tocar la canción, ¿verdad? Pero de ahí es que si no estudian no se puede, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces sí es como un círculo, por más que estén ahí, como usted dice, como para una formación integral, ¿verdad? Em, sí necesitan siempre, o sea, no es como que, bueno, como estoy aquí, ¿verdad? Entonces solo, sí tenía una alumna que me pasaba eso, venía, sacaba el chelo solo el día de la clase
Y yo al principio yo decía, "Ay, no, ahí va", pero después Ya yo no. decía, no, qué raro, no, es que no está avanzando. Y me dice le hablé con la mamá, entonces me dice la mamá, así no, profe, es que ella solo viene aquí cuando saca el chelo cuando viene aquí. Y yo sí, no, es No. que hay que estudiar, ¿verdad? Aunque sea un poquitito, Sí, ¿verdad? y es cuando se ven los resultados. Pues vamos, depende cuánto le dediques, cuánta facilidad o Ujú. dificultad tengas. Pero definitivamente que se aprende mucho, ¿no? En el Sí, sí, proceso de sí. dar clases. Y creo que a veces más uno que el mismo, Ajá, que sí, el, que sí. el mismo Y alumno. no solo con el instrumento, sino con todo. Con eso, por ejemplo, de la paciencia, ¿verdad? Ahí a saber lidiar con un montón de situaciones. Incluso, bueno, yo doy clases en el CINEM, ¿verdad? Que el CINEM es una escuela que pretende ayudar a las personas que se encuentran en riesgo Ujú, socialmente, ¿verdad? ujú. Ser justamente ese apoyo de que ellos tengan algo en que concentrarse, ¿verdad? Que los saque, digamos, como del mundo feo en el que viven. Entonces, sí me ha tocado tener alumnos, por ejemplo, que llegan y con situaciones feas y se ponen a llorar, ¿verdad? Entonces, incluso eso, o sea, aprender como a saber lidiar y a saber cómo tratar de ayudarles un poquito, Claro. ¿verdad? Es un proceso de aprendizaje en todo sentido increíble. Sí, y ¿desde qué edad, bueno, en qué etapa ya empezaste a dar clases? Yo di clases varias veces en otras ocasiones en otros lugares. Ujú, Em, Había dado clases hace un montón de años creo que eso era del conservatorio, no ujú, me acuerdo ni siquiera bien de qué era. Después estuve dando clases en la Academia de Lisette Araya, ujú, en ujú. Juan Pablo II, creo que se llama, algo Sí, así. por la agonía. Ujú. Y estuve dando también clases privadas un tiempo. Y ahora estoy en el cine, que en el cine tengo 5 o 6 años ya de estar ahí. Sí, no, ya es una, pues ya es un buen rato Ujú, y definitivamente que a uno le empieza a gustar. A mí pasó eso, ujú, que no era como tal lo que al inicio uno quería, sí. pero empecé a dar clases y la verdad que también Ujú, ahora me gusta mucho. Y todo lo que pasa, ¿no? Todo lo que pasa, al final de cuentas pasan los años y te das cuenta que uno de tus alumnos ya está haciendo algo ujú. o Es súper eso. Es, gratificante, sí. es bien bonito, es Ujú, otra serie de experiencias que el hecho también de andar tocando, ujú, ¿no? Que es ujú, ujú. otra experiencia. También, fíjate que quería preguntarte, este, ¿cómo te ha ido en el proceso de sobresalir? Bueno, no, es que no es como sobresalir, sino posicionarte un músico que es clásico en un ambiente meramente popular, o sea, casi todo lo que se mueve en la industria, vamos, para ir a tocar, o lo que tú dices ahora, bueno, voy a hacer en unas pistas, voy a hacer un proyecto, eso. ¿Qué crees que cuesta mucho o si es aceptable? ¿Hay mucha demanda, poca demanda? ¿O cómo lo ves en ese sentido? Em, bueno, generalmente se mueve, es vacilón porque se mueve como dentro del mismo círculo, ¿verdad? Ajá. Porque, por ejemplo, a veces pasa, tengo chivo y no puedo, entonces yo le digo a esa persona, o esa persona tiene chivo y no puede, entonces me dice a mí, o si no está esa, entonces está la otra opción, que generalmente es como los Con los mismos, mismos. ¿verdad? Este, pero sí pasa, y ya es, ¿verdad? Como a modo de crítica, Ujú, pasa que sí hay demanda y hay muchísima oferta también, ujú, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que me ha pasado a mí, o sea, lo he experimentado, es como, es que la estamos buscando porque tenemos un evento, tal, bla, 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 queríamos saber cuánto nos cobra, si nos hace la cotización. Se hace la cotización y dice, un no, pero es que nos habían pasado otra muchacha y nos cobraban como la mitad, ¿verdad? Entonces, eso siempre está pasando. sí, Entonces, a veces la gente prefiere, obviamente, pagar menos, ¿verdad? claro. Este, y yo no sé, o sea, yo no sé, pero en ese sentido a veces cuesta y he visto a muchos colegas a veces como en algún momento diciendo, me acaba de pasar esto, o sea, por favor, ayudémonos entre todos, somos, ¿verdad? Somos el mismo, Somos de los es mismos. exacto. Mm, O sea, vamos a unirnos, ¿verdad? sí, sí. Y no a, Sí, sí, a- que afecta mucho. ujú, Definitivamente que afecta mucho porque
pero pues sabes que a veces yo también lo digo con mucho respeto, con mucho cariño, pero a veces hay muchas personas, muchos músicos que evidentemente también lo hacen, pero no se dedican completamente a esta parte. Ujú. Entonces son muchísimo más flexibles a esto, sino Claro, porque no viven de eso, digamos. Ujú, exactamente. Tal vez los que estamos como en esto completamente, pues sí decimos, no, esto es lo que vale. ujú. Y también porque creemos que es la forma. Es difícil de repente hablar de ese tema, porque Sí, más sí, de es uno muy dice, que no complicado, sé sí, sí, cuánto. sí, sí. Pero, pero sí creo que va por ahí el asunto y Ujú. afecta mucho, Claro, definitivamente. afecta, sí. Y yo te decía, también la pregunta iba porque, digamos, no es común que yo voy a un bar en Alajuela y estoy viendo un chelo Ajá, tocar, ¿no? sí, O cuesta sea, mucho. se centra más que como en eventos privados, Ujú. bodas, Sí, recepciones, sí, cócteles. exactamente. Pocas veces, o sea, pocas veces me ha tenido que tocar así, como digamos, Ujú. en un restaurante, en un bar, y ni siquiera es el chelo solo, o sea, sí tiene que ser como con alguna base, ¿verdad? Con Sí, sí, el sí. teclado, batería, como ya como más tirando como a banda, ¿verdad? Donde el chelo ahí acompañando. Pero sí, a mí en lo personal, sí, no me ha tocado mucho. Sí, sí hay otras, ¿verdad? Otras personas, otros grupos que sí se han logrado como poner más en eso y lo hacen más. Pero a mí personalmente sí, no, Oye, es no. que, es que realmente si tú buscas, hay poca gente. O sea, no hay, digas, guay, voy a ver un montón de chelistas o Ajá. así en una banda. O sea, de Ujú, hecho no es común cuando tú ves a alguien y dices, mira, una banda y tiene un chelo, ¿no? ujú. Y De casi que los hecho, podemos contar, ¿no? sí. De hecho, ahorita la que está como totalmente dedicada a eso, yo no sé si usted la conoce, que es una chelista, amiga mía también desde hace un montón de tiempo, que es Sonia Bruno. Ah, claro. Que ella sí, ella es lo que hace. O sea, ella toca con un montón de gente, está tocando, ¿verdad? Por Con cierto, eso. está abierta la invitación para ella Sí, también. sí, 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 sí. de fijo. ¿Cómo se llama? Que está que yo la he visto con un proyecto como hasta de metal, yo creo. Ajá, sí, De sí. metal, Tiene una banda con amigas de ella, ajá. tan, tan, tararán, tan. Luego Hay con, tiene Barrock, ajá, ese es con la ¿verdad? que es con King, me parece. Ajá, y con Y Ricardo. sí, sí, sí. Y ella siempre está Pero tocando, yo creo que, digamos, del medio, lo que uno ve, casi que es la única, ¿no? Que sí, con como que proyectos. está así. A mí me ha tocado tocar, por ejemplo, en proyectos, em, no sé, para grabaciones o así, o chivos, digamos, como Bernardo Quesada, Ujú. eventos así donde hacen conciertos con cuerdas, que de hecho casi siempre toco con Sonia, y que hacen, ¿verdad? Ese, por ejemplo, de Bernardo fue una grabación que él hizo, entonces era cuarteto de cuerdas y habían vientos y fue lindísimo. Sí me ha tocado hacer como proyectos así, digamos, pero que son, ¿verdad? Como de vez en cuando para eso, como en Ujú. específico. Pero sí, Sonia es la que está ahorita, digamos, como Sí, dedicada a eso. sí, fíjate que lo que estabas diciendo ahora también de eso, que luego en sesiones de grabación, a veces se ocupan mucho las cuerdas. Sí. Y lo que estábamos conversando antes de empezar todo esto es que a veces uno necesita a alguien y no sabes dónde hay. Ujú, Por lo mismo, porque no hay ujú, tanta exposición. Que tú dices, ujú, bueno, entonces nosotros vemos y buscamos chelistas y pues sí, hay un montón, pero la mayoría pensamos que están, ¿no?, en San José o están ujú. haciendo otras cosas. Y por eso también yo creo que era una de los objetivos de la invitación para que mucha gente te conozca, que sepa de tu trabajo porque tocas muy bien. Deberían, bueno, ahora nos va a tocar algo para que Sí, vean. sí. Y también porque, pues, como profesora, estás haciendo un trabajo genial. Y lo que quería preguntarte es si en algún momento has decidido sacar un material como solista, te has propuesto hacerlo, o te has mantenido como, Ah, como sí, no, en no, la no. línea, o nunca te ha llamado la atención, que casi siempre cuando, por ejemplo, un cantante quiere sacar su disco, ¿no? Incluso los guitarristas de repente Ujú, queremos ujú. sacar un disco, pero un chelista, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo o simplemente lo ve como el objetivo de tocar en orquesta como tal, o en proyectos como los que acabamos de mencionar? Ujú. ¿O cuál es o cómo lo ven ustedes, pues? Bueno, ahorita yo estoy enfocada ahorita en terminar de graduarme, ¿verdad? Ujú, Que ya estoy terminando prácticamente, me queda solo hacer montar el recital. Hacer un disco, o sea,
la percepción que yo tengo de eso es que hay tantas grabaciones de tantas cosas, o sea, hablando de música clásica, ¿verdad? De personas increíbles que yo siento que no vale la pena, por ejemplo, que yo me ponga a hacer un disco grabando las suites de Bach. O sea, Cuando ya hay... porque ya están grabadas Ya por te los más... entiendo. Ajá, me explico. Tendría que ser, qué sé yo, como un proyecto de música original o... Ajá, ajá, eso, es como a eso me Ajá. refiero. Y en eso sí no, yo ahorita no, Ahorita no, no gracias, estoy ¿cómo dicen? ubicada en eso, sí, no, o sea, Pero digamos, ¿nunca lo has pensado? O sea, no, no, no. no. En ningún momento ha sido como un objetivo. Sí me gusta mucho hacer grabaciones, por ejemplo, Ujú, cuando me llaman a que ocupamos hacer un cello o lo que sea, o las veces que grabé los discos con la filarmónica, o las veces que iba a grabar otras cuestiones, ¿verdad? Sí me gusta muchísimo, ujú. pero, pero así ya como ponerme a grabar yo como un disco mío, no, 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 no. sí, no. Qué loco, ¿verdad? Porque cómo es que cambia. Ujú. Este, porque digo que la mayoría que decían, no, es que estoy sacando un disco Ajá, o sí, sí, eso, y sí. uno decía, no, pues está chido. Ujú, Incluso los violinistas también ujú. les gusta mucho como... Y tal vez es por las características del instrumento, ¿no? Que es como, o no será eso. Que digamos que un violín de repente es como más melodía, más melodía, más melodía. Y tal vez el cello, pues no digo que no lleve melodía, pero siempre es como más el soporte, ¿no? Sí, Armónico. sí, visto desde ese sentido de ensamble, Ujú, el cello siempre va a estar como un bajo, ujú. ¿verdad? Y tendrá sus solos, sus melodías de vez en cuando, pero sí, Es más siempre el base. violín es el que está toque, 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 ¿verdad? Ya el cello ya sí sería, sí, pues en su música, ¿verdad? Aparte Ujú. ya con las cosas de para cello. Pero si es en ensamble, generalmente, digamos en orquesta o así, el cello va más de... Más de base, Ujú, digamos. ujú, Pues sí, bueno, yo creo que tenemos, aunque sea una pincelada de muchas cosas que pudiéramos seguir hablando, pero definitivamente que el tiempo es poquitito el que hemos tenido el día de hoy. También quería preguntarte cómo la gente te puede contactar, si en tus redes sociales cómo estás, si tienes algún proyecto a corto ujú, plazo. Bueno, ya nos dijiste que tienes proyecto de terminar o sea, de graduarte. ujú. Pero si tienes algún proyecto con el que estés trabajando o lo que nos acabas de decir que tienes con tu papá el ensamble o algo más que te gustaría compartir con la gente que lo busque o dónde lo encuentra en internet. Si no, sería, bueno, el ensamble este con mi papá está en Instagram y se llama Forte y Piano, Ok. así, Forte y Piano. Este, y yo, bueno, estoy en Instagram y estoy en proceso de sacar como una página, Ujú. digamos como profesional, ¿verdad? Que sea no como mi página personal, sino ya solo como de Sí, sí. música de cello. Entonces estoy en ese proceso. em, pero por ahora es Andre-US. Ahí Ujú. a veces yo posteo videos tocando o así. Pero sí estoy en ese. Eso es en Instagram. Ajá, Y en Facebook no tienes. no, No. Solamente en, no. en Instagram. Que ahora se Ujú. mueve un montón, ¿no? Sí, Y sí, en sí, sí. TikTok haciéndolos. Ay, no, no. Ya te va haciéndolos, Ariel. Sí, No, yo no. sé. Sí, no, eso sería. Y sí, ahorita estoy en proceso de, de producción, Sí, sí, digamos. sí. Ajá. No, pero qué bueno, qué bueno. Y pues la verdad es que te agradezco mucho que hayas venido, que hayas compartido un poquito con nosotros. ¿Y qué nos vas a tocar? ¿Qué nos vas a compartir? Voy a tocar el famoso Cisne de Ok, Camille Saint-Saëns. muy bien. El Entonces, Cisne. ahora lo van a escuchar. Ya saben, está en sus redes sociales, bueno, en Instagram como Andre-US. US, ¿ok? Ajá. Entonces ahí la pueden encontrar. Me imagino que si tienen alguna pregunta, clases, o si te Ujú. quieren contratar para alguna grabación, Sí, ahí claro. mismo es Sí, sí, ahí o mismo. es otro medio. Ahí Y el mismo. proyecto que tienes de Forte y Piano, Forte y piano. me imagino que ahí hay información Sí, de- hay números y videos también. excelente. Y pues ya saben, pues gracias a todos los que nos acompañaron en este conversatorio, en esta plática. Y pues vienen más. Estos días hemos parado un poquito porque se ha complicado el asunto con los horarios de nuestros invitados, los artistas.
Gracias a Dios que ya hay más trabajo para todos, porque eso también ha costado justamente por eso, porque ya hay más movimiento. Entonces, pero vienen muchas sorpresas. Gracias a todos los que nos siguen. Cada vez nos están siguiendo más de Bolivia. Gracias por los que me escriben ahí. Y también si quieren que invitemos a alguien, pues ahí me ponen en los comentarios o me escriben después de este video, porque queremos que conozcan mucha gente. Y también si quieren que les preguntemos de algo, pues lo pueden hacer. Entonces, André, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si quieres agregar algo más. No, muchísimas gracias más bien por la invitación. Y, Muchas y, gracias. y que ya tenía años de no vernos, nosotros nos conocemos Sí, de un hace un buen montón. rato. De hecho, cuando llegué a Costa Rica, los primeros que conocí fue a Andrea, a su Ujú. mamá, al maestro Zamora, que son increíbles personas, súper buenas personas. Y pues ya ha pasado el tiempo y después Sí, de casi 10 años qué mentira, sí. ya tenemos familia y todo. Sí. Bueno, que estén bien amigos, muchísimas gracias André, que tengas bonita tarde y Igual. escuchen esto.